tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 8 de agosto, esperamos que haya disfrutado y que la haya pasado muy bien durante sus vacaciones. La crisis entre el órgano legislativo y el órgano judicial continúa. Buscando una solución política, acaba de finalizar la 9ª reunión entre los dirigentes de los partidos políticos en Casa Presidencial y como ustedes vieron a través de nuestra señal de Canal 33, el presidente Mauricio Funes hace unos minutos nos informó los avances de esta negociación. Entendemos que la conferencia de prensa continúa en Capres. Al final no hay nada trascendental, solo algunos acuerdos parciales. Entendemos que mañana la reunión se reanuda a eso de las 3 de la tarde. Por supuesto que este será el tema de esta noche en Sin Su Permiso. Tenemos dos invitados, diputados muy importantes, diputados clave, ambos del FMLN. Jacqueline Rivera y Benito Lara estarán con nosotras. Pero además de hablar de la crisis institucional, también los hemos invitado para hablar sobre la ley de partidos políticos. Todo esto al lado de mis colegas. Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Mucho que hablar esta noche sobre las últimas declaraciones del presidente Funes y especialmente lo que espera mañana ya en la ronda 10, la mesa 10 de negociaciones, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, de lo que dijo el presidente Funes, en realidad lo único nuevo es que mañana van a decir quiénes van a ser suplentes y propietarios, porque se ha mantenido el mismo discurso o el mismo mensaje, dado que es evidente que no hay un acuerdo, que es el acuerdo principal. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Qué va a pasar con Belarmino Jaime? ¿Qué va a pasar también? ¿Quién va a sustituir a Néstor Castaneda? Que es como lo clave, la Sala de lo Constitucional. Y Francesca Falconi. Checa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena, buenas noches, amigos y amigas televidentes. Saludamos también a nuestros invitados. Diputada Rivera, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, un placer estar acá esta noche con ustedes. Diputado Benito Lara, un gran gusto, gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por la invitación. Amigos y amigas televidentes, por favor, participen con nosotras, háganos sus comentarios, sugerencias, si quiere hacer una pregunta a través de las redes sociales, a través de Facebook, búsquenos como programa de televisión Sin Su Permiso o a través de Twitter. Constantemente aparecen en su pantalla tanto la dirección de Twitter de Ana, de Francesca y mi dirección. Vamos a iniciar con la diputada Rivera. Diputada, estábamos viendo aquí desde el set, previo a que iniciáramos el programa, la conferencia de prensa del presidente Funes. ¿Cómo evalúa usted lo que dijo y al final cuál sería la gran conclusión del acuerdo de esta mesa, de esta 9ª mesa? Bueno, yo creo que en principio se evidencia de los pocos acuerdos que se llegaron hoy que sigue en arena una actitud de no ceder. Es decir, se hizo una propuesta que se le planteó a Arena y Arena dijo, y fue una propuesta que no tenía nada que ver con elección, sino una propuesta de reformar el artículo 131, ordinal 19, para dejar establecido de manera expedita y expresa, que no existe en la Constitución, de que solo una legislatura podrá elegir una tercera parte de la Corte. Esa fue la propuesta que se había ofrecido ayer y que Arena hoy respondió, que dijo que si se lleva al Pleno el próximo viernes no va a votar. A mí me parece que esa es una actitud que sigue expresando una falta de voluntad de Arena de culminar con este conflicto, pero hay que evaluar positivamente, ojalá que se vaya con esa intención de poder integrar mañana una Corte con propuestas que trasciendan de los vetos personales, de los vetos ideológicos y sobre todo de los vetos infundados, porque desde el momento que los 11 magistrados fueron electos y considerados es porque llenan los requisitos de idoneidad. Ojalá que el día de mañana se vaya con propuestas, pero de resolver, no con propuestas de sabotear, es decir, de vetar a personas de los 11, porque ya hay un primer acuerdo de que de los 11 se va a elegir. Ojalá que mañana no veamos nosotros una actitud de vetar personas cuando la intención del acuerdo de hoy fue precisamente llevar propuestas de propietarios y suplentes. Diputado Lara, el presidente ya dijo, bueno, del 2012 quedan los 11. ¿Se mantiene el FMLN con la intención de que sea Ovidio Bonilla quien se mantenga
como diputado, como magistrado propietario y miembro de la Sala de lo Constitucional y a la vez presidente de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, como la negociación no ha terminado, y nosotros seguimos manteniendo esa opinión. Creemos que el magistrado Bonilla tiene, digamos, la estatura para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Además, él ha sido suplente en la Sala de lo Constitucional, por supuesto, tiene todo un conocimiento, un bagaje en la materia. Es un abogado prestigioso en el oriente del país y tiene, digo, todas las credenciales para ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esa sería entonces una de las propuestas concretas que ustedes llevarían mañana? Pues bueno, sería una de las propuestas seguro para mañana. Estamos en la idea que estamos discutiendo, que estamos negociando, que estamos poniéndonos de acuerdo con el resto de fuerzas políticas. Y por eso es lo importante de que todos lleguemos con propuestas, por supuesto, ¿verdad? Algunas veces solo nosotros hacemos propuestas, los demás no hacen, ¿verdad? Solo se oponen, pero también vamos con cierta flexibilidad, por supuesto, estamos en eso. Otro punto que tocó el presidente ya en la parte de preguntas y respuestas fue el tema de los 4 magistrados que se mantienen actualmente en la Sala de lo Constitucional. Esos nombramientos o esa posición no está en discusión en este momento en esa mesa de diálogo. Sin embargo, hay una comisión en la Asamblea Legislativa que está investigando a 2 y especialmente el caso de uno que es el magistrado González por sus denuncias de acoso verbal. ¿Qué pasa? ¿Cuál sigue siendo? Porque también hay propuesta del CD de que esa comisión quede sin efecto, al igual que la demanda en la Corte Centroamericana de Justicia. Ok, de manera breve, sucede que ¿cómo surge la comisión especial? Miembros empleados de la Corte Suprema de Justicia interpusieron un recurso de inconstitucionalidad por la elección de magistrados 2009. Y esta sala lo que dijo es que no iba a conocer ese recurso y además que ellos no son justiciables, es decir, no se les puede tocar, ¿verdad? No se les puede tocar. Están un poquito más arriba del Olimpo, ¿verdad? Y entonces vienen ellos y recurren a la Asamblea Legislativa, expresan cuál es la resolución, que por cierto aquí la tengo, de la Corte, de la Sala, y dicen y argumentan que es necesario una comisión especial para que investigue el proceso de elección 2009. Y todos los grupos políticos, exceptuando Arena, estuvimos de acuerdo. Entonces, el mandato que tenemos y la comisión se llama Comisión Especial para la Investigación sobre Ilegalidad en Elección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el año 2009 y las consecuencias de sus actuaciones. Es decir, lo que a nosotros nos han mandatado el Pleno es que investiguemos cómo fue todo el proceso de elección en el año 2009. Es una comisión que no lleva dedicatoria para fulano o mengano, no es así. El punto es que en el transcurso de la investigación que hemos entrevistado a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, a los actuales, a los salientes, hemos pedido toda la documentación respectiva. En todo esto fueron apareciendo varias cosas. Una es que había un impedimento para que la Asamblea pudiera elegir, que lo dejó la Sala de lo Constitucional saliente, ¿verdad? Dijo que esta Asamblea no podía elegir porque había un recurso de amparo, ¿verdad? Un recurso de amparo de un abogado que participó y que se sentía agraviada porque no quedó en todo el proceso. Después sucede que se nos presentaron 2 listados. La Constitución habla de un listado. El problema en aquel entonces, que yo creo que hay que recordar, siempre fue Arena el que nos entrampó la elección. El problema no era el listado, sino los que no estaban dentro del listado. El Armino Jaime, por ejemplo, no estaba ahí. Creo que él participó como en 3 elecciones en el CNJ y creo que en ninguna quedó. El señor Rodolfo González, por cierto, participó en la elección de los abogados y se quedó en el lugar número 30.
Entonces, sucede que cuando se entrampa todo eso, ustedes recordarán, otra vez se fue por primera vez a Casa Presidencial, el presidente puso sus buenos oficios y al final salió lo que salió. Y sucede de que elegimos nosotros el día 14 de julio 2009, llegaron los listados, el segundo listado, ¿verdad? La ley dice de que debe de llegar el listado por lo menos 60 días antes, que es lo que permite que la Asamblea haga subcomisiones, investigaciones, pueda entrevistar a los candidatos. Esto no hubo. Día 14 llegó el listado, día 15 elegimos y día 16 tomaron posesión. El error fue de la Asamblea. Fue de la Asamblea. Fue de la Asamblea, porque la Asamblea no hizo bien su trabajo. Exacto. Porque no los eligieron bien. Precisamente por eso es que tenemos la comisión para que investigar. Si la Asamblea se equivocó, pues bueno, yo creo que debemos de reconocer que nos equivocamos y hay que enmendar el error. Pero los diputados investigando diputados está como... O sea, porque lo interesante... Los diputados no estamos investigando diputados. Los diputados estamos investigando el proceso. De los mismos diputados. El proceso que hizo la Asamblea Legislativa en aquel entonces. Pero ¿quién más, aparte de la Asamblea Legislativa, podría ser culpable de haber desarrollado un proceso de elección equivocado? ¿Quién más? Los que entramparon que en su momento todo se desarrollara de manera normal. Pero, Recuerden, por ejemplo... Por Arena, por supuesto. O sea que puede ser solo una fracción de la Asamblea Legislativa el responsable de haber entrampado ese proceso. Ellos entramparon, tenían voto de calidad. Pero vaya, yo estoy de acuerdo. Entonces es lo que dice Ana, son diputados investigando Siendo diputados. diputados. Pero Diputados ¿por qué? investigando un proceso, ¿verdad? Vaya, pero ¿por qué? Pero el proceso solo tiene responsables a personas. El proceso es correcto. Ajá, y las personas son diputados. Es correcto, sí, pero podemos investigarlo. ¿Sí? Pero- No, yo no digo que no. Pero, diputado, ¿pero por qué 3 años después y en medio de tanta polémica? Porque más pareciera que lo que se quieren Ese es- envengar de la Sala de lo Constitucional a través de Rodolfo González, que es el que tiene la debilidad de una denuncia. No. Pero al final, Sí. Belarmino Jaime, quien primero debería pagar la culpa de sus actos es la Asamblea. Si Arena fue culpable, Arena. Si fueron los 84 diputados, los 84 diputados. Bueno, la Asamblea, si la Asamblea se equivocó, tendrá que enmendar su error. ¿Y cómo va a enmendar el error entonces? Bueno, entonces falta que nosotros saquemos la conclusión final del informe de la comisión. Pero déjenme contarle también otras cosas que han sucedido. Es que nosotros como Asamblea Legislativa, por la premura de todo, recordemos que estábamos ya sin sala de lo constitucional y teníamos que elegir inmediatamente, rápido, ¿verdad? Entonces digo, 14 llega el listado, 15 elegimos, 16 toman posesión. Así fue, ¿verdad? Así fue. No tuvimos el espacio ni el tiempo suficiente para hacer ni una tan sola entrevista. Miren, si ha habido elección en la cual no se han observado los procedimientos, no ha sido ni 2006 ni 2012, fue 2009. Los peticionarios pusieron el caso del señor Rodolfo González como un ejemplo de lo que la Asamblea omitió, ¿verdad?, en aquel entonces. Nosotros pedimos, por supuesto, a los tribunales correspondientes para verificar si era cierto o no lo que nosotros nos estaban planteando. Y efectivamente está no solo la denuncia, sino que la sentencia, ¿verdad? Entonces nosotros creemos pues de que efectivamente hubieron una serie de incluso de violaciones a la ley, Podemos discutir, por supuesto, todo el entorno que había en aquel momento, las presiones, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que elegimos con todas esas imperfecciones. Entonces, llega el momento en que la comisión ha emitido su primer informe, fue el primer informe preliminar, en la cual nosotros informamos al Pleno todas las irregularidades que hemos venido encontrando, ¿verdad? Entonces, yo quiero que quede claro de que no es el punto contra Rodolfo u otro, ¿verdad?, sino de que en el camino las investigaciones, ¿verdad?, son documentaciones que han surgido y que lo señalan en este caso a Rodolfo González. ¿Qué haría desistir al FMLN de mantenerse investigando en esta comisión? Si es que el tema es que el reglamento interior de la Asamblea Legislativa le da la facultad
a la Asamblea para poder integrar comisiones con mayoría de votos. Es decir, es una facultad de la Asamblea. No es así, bueno, conformemos esta comisión, desintegrémosla mañana. La comisión tiene un mandato del Pleno y el Pleno es quien debe de quitarle ese mandato si esa es la decisión. Pero nosotros estamos obligados a emitir un informe. ¿Qué pasa, diputada? Es decir, si de estas mesas de diálogo surge la decisión de que, bueno, entonces sí, aceptemos lo que propone el CD, deshagamos la comisión investigadora, la deshacen. Insisto, esa es una facultad del Pleno de la Asamblea. Es decir, si de la mesa resulta que se llega a un acuerdo de que la Asamblea Legislativa va a dar por terminada el ejercicio, el funcionamiento de la comisión, nosotros hasta ahí llegamos. Pero estamos, insisto, sujetos a lo que el Pleno decida, porque el Pleno la ha constituido. No es un capricho de una fracción, sino que hay más 50 votos que dijeron constitúyase la comisión. Yo ahí quisiera dejar planteado algo. Más allá de lo que puede resultar del acuerdo que se pueda llevar, hay un caso pues que lamentablemente, y digo lamentablemente porque se hacen lecturas a veces parcializadas respecto a lo que se ha indagado de la conducta de honorabilidad y notoriedad pública del magistrado González. Nosotros no teníamos ni idea de que en efecto esa mención que hacían los demandantes, los que pidieron que se conformara la comisión, había existido. Y el cuestionamiento no es si el caso está vigente, si el caso está fenecido. El hecho es que de parte de él hubo una conducta donde hizo un juramento y mintió. Es decir, él estaba impedido para ser candidato. O sea, lamentablemente surge esta situación y que conste que ese tema, el tema del magistrado Rodolfo González, es un proceso que debe de seguir su consecución. ¿En qué mintió el magistrado González específicamente? ¿Cuál fue la mentira que él dijo? Cuando usted presenta su solicitud para optar a un cargo, usted hace un juramento y dice allí usted que no tiene ningún impedimento de los que establece el artículo 176 de la Constitución, que dice que ser abogado, tener ciertos requisitos y además ser una persona honorable. Desde el momento que usted... ¿En qué mintió? En el sentido de que él sabía que había infringido la ley, que había sido condenado por esa infracción de ley y que él sabía que esa condena, más allá que haya sido ya fenecido el proceso, era un impedimento suficiente para no ser ni siquiera candidato, mucho menos magistrado. Hay una omisión grave de parte de él con conocimiento del derecho, que haya ido a optar a ser candidato a magistrado y que haya omitido esa información. Imagínense con los tiempos que tuvimos para investigar. Y no es un caso similar el caso del diputado Merino, porque me imagino que tienen las mismas condiciones los candidatos a diputados que los candidatos a magistrados. Entonces resulta como bien paradójico que, ¿verdad? Que sí se... Ahí hay que pedirle las explicaciones al pueblo por qué lo volvió a elegir. No, porque al final... Porque al final se le permitió a él ser candidato. Eso hay que preguntarle al Tribunal Supremo Electoral, que es quien califica los requisitos de idoneidad para que una persona sea candidato. Pero la Asamblea está ejerciendo su rol de contralor de la idoneidad para el cargo. Es decir, yo no puedo exigirle a una persona una conducta que yo no la cumplo. Y en el caso del magistrado González, lamentablemente, y digo lamentablemente, porque no se está haciendo un juicio objetivo del tema. No se está haciendo. Aquí las mujeres salimos sobrando. Aquí el respeto de las leyes que protegen los derechos de las mujeres son intrascendentes. Bueno, siempre y cuando se cometan por una persona que se pone como víctima porque se supone que se está politizando su situación. Diputada, un ejemplo claro es la Asamblea Legislativa, que no han podido defender a Iris Chavarría, que ha sido víctima de acoso a una empleada de ustedes. ¿Ustedes no conocen ese caso? Pero yo quisiera preguntarle a la Fiscalía General de la República si ha iniciado las investigaciones. La Asamblea no es Fiscalía General de la República. Una vez se conoce de la denuncia y quien le corresponde resolver, investigar, sancionar y condenar a la persona infractora de la ley es la Fiscalía General de la República. Pero la Asamblea hay que pedirle cuentas. Sí le puede devolver el trabajo a Iris Chavarría, porque ahí sí hay una resolución de la Corte diciéndole reintégrenle el trabajo a esta mujer y no se lo han reintegrado. Entonces,
¿Por qué a veces la Asamblea en algunos casos sí y en otros no? casos Es lo que parece si pusiera súper decir raro. que sí, en los casos no, acabamos de dictaminar, de desaforar al diputado Samayoa. Pero no han votado. Y Pero espero no equivocarme, pero tengo miedo de que eso no se... el FMLN hemos dado los votos en la comisión y le aseguro que el viernes los vamos a ratificar los 31 diputados del FMLN no se dice para que ser eso esté coherente mal, con ni el que respeto todo de la está ley. mal, no se Es dice que la eso. lectura hay que hacerla integral. Por Porque eso si lo uno, que si llama uno la hace una atención el lectura, caso de Iris. si uno Llama hace muchísimo una la atención. lectura parcializada, donde por argumentos artificios de lo que sale en los medios de comunicación justificamos la actuación irregular de un funcionario, si uno hace una lectura de esa, es obvio que usted va a comenzar a sacar. Aquí hay, por ejemplo, menciones de un diputado, creo que es de Cabaña, Carlos Reyes se llama, que también ha sido mencionado de acoso sexual. Nosotros, la Asamblea Legislativa, acabamos de recibir, por ejemplo, el oficio de la policía que está pretendiendo enjuiciar a un diputado suplente. El FMLN está convencido y está decidido a combatir la impunidad a todo nivel, quien sea que la cometa. Pero hay que probarlo. Pero quizás lo que hace suspicaz este caso del magistrado González es que Y se crea solo la quiero comisión. pedir que he venido a hablar de la ley de partidos. No, por es que favor, ya vamos no me a, vayan ya a vamos dejar a sin hablar de la ley de ¿Cómo partidos. no? Ya vamos a hablar, pero No, lo que pasa es que pido el llama mucho derecho. la atención ese tema. Pues, llama la Está atención bien. ese tema y llama la atención que crean la comisión 3 años después de que el magistrado González ha fungido como magistrado en el marco de una evidente crisis institucional donde la Asamblea está más que claro que se ha molestado por las resoluciones de la Sala de lo Constitucional donde ha estado involucrado el magistrado González. Entonces, no genera más que malos pensamientos y decir aquí hay realmente una sed de venganza, entre comillas, venganza, ¿verdad? No, yo creo de que plantearlo así como ustedes de venganza es un error. Yo Mire, creo, Lo puse entre comillas. diputado, Sí. solo Bueno. vamos a hacer una pausa para que usted le responda, Ok, de Ana, acuerdo. porque yo sé que es largo lo que nos va a decir. Solamente para cerrar el tema de lo que estamos hablando, que a veces sentimos que se inclina la balanza para un lado. Hay datos, por ejemplo, en la página de C Mujer. Yo les pido a nuestras amigas y amigos televidentes que se metan. Según la página de C Mujer, hay 70 denuncias que por situaciones de confidencialidad de la institución y por falta de autorización de las víctimas no se pueden dar más información, pero las 70 denuncias están relacionadas a acoso sexual en la Asamblea Legislativa y al menos 5 de casos de violencia hacia la mujer. Vamos a una pausa y ya volvemos. El vestuario de Sin Su Permiso es gracias a Cherry Store. Encuentra sus prendas en Zona Rosa, calle La Reforma, local 5A. Cherry Store, siempre a la moda. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios. Tenemos mensajes de Mónica de Medrano, de Jorge Ramos, de Les 1976, de Carolina Callejas, en fin, Maggi Callejas. No podemos leer todos los comentarios porque nos comprometimos a hablar de la ley de partidos y le prometemos que sí a la diputada, pero el diputado Lara tenía algo que responderle a Ana. Así que vamos con usted, Sí. diputado. Adelante, por favor. Yo quisiera seguir planteando lo siguiente. No hay duda que estamos viviendo un momento bastante complejo desde hace ratos. Y todo pareciera ser que es como que si fuera el FMLN el que está en contra de la Sala de lo Constitucional. Pero yo quisiera que recordemos una cosa. Allá por septiembre del año 2010 salió en el blog de Neto Rivas un artículo que decía Arena en franco complot contra la Sala de lo Constitucional, y lo podemos revisar, yo aquí lo tengo, donde algunos personeros de Arena hablaron incluso
con algunos miembros de la Corte Centroamericana de Justicia porque tenían en su pensamiento acudir a ella, porque no les había gustado, igual que a nosotros, la sentencia que violentó el artículo 85 de la Constitución, 2010. El señor Hugo Barrera, con fecha de el 2011, ¿verdad? 2011, en una entrevista en TCS, dijo lo siguiente: la Constitución obliga a quien se sale del marco constitucional debe ser separado de su cargo, refiriéndose precisamente a las sentencias vinculadas al artículo 85 de la Constitución, que fue como las primeras sentencias que emitió en relación al orden jurídico político del país, esta sale de lo constitucional. Han venido cambiando de opinión, por supuesto, los de Arena, porque se han embarcado en una ruta electorera, porque han pensado de que van a sacar réditos electorales de esto de cara al 2014. Tanto es así que yo tengo aquí, por ejemplo, el acta de la plenaria número 59 del 28 de julio del año 2010, días antes que saliera la primera sentencia que violaba el artículo 85 de esta Constitución. Y entonces, en esa plenaria fue cuando hubo la iniciativa de reformar la Constitución de la República para dejar expreso que tanto diputados como gobiernos locales deberían de ser todos miembros de partidos políticos, haciendo esto coherente con el artículo 85. Yo creo que hay que recordar eso. Y en ese entonces decía los diputados de Arena, fíjense cómo es la cosa: a las 0:25 del día 29 de julio, decía el diputado Guillermo Ávila Coel, ¿verdad? Dice que deberá acordarse que en esta legislatura, con el voto de la mitad más uno, y esta petición la tiene que hacer no menos de 10 diputados. Como ya dijo el secretario, cuenta la iniciativa originalmente con 13 firmas, o sea que tenía las firmas correspondientes. Y después dice lo siguiente: estamos cumpliendo ese requisito constitucional y esperamos pues que se va a lograr la mayoría simple con las pláticas que hemos tenido los diferentes grupos parlamentarios. Como se explica en la iniciativa del artículo 85 de nuestra Constitución Política, es sumamente claro al establecer que el sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. O sea, está claramente establecido en nuestra Carta Magna que la representación del pueblo dentro del gobierno se está refiriendo a los partidos políticos. La Constitución, así como el Grupo de Arena, estamos dándole el apoyo a este acuerdo constitucional, el cual deberá, como digo, ser aprobado el día de hoy por mayoría simple y ratificado por una mayoría calificada en la próxima legislatura, y de esos otros argumentos más. Y aquí tengo lo que dijeron todos los partidos políticos en esa plenaria. Cuando salió la sentencia, ¿verdad?, y que escuchamos que querían quitar a la sala, y que personeros de Arena dijeron que querían quitar a la sala, y del COENA de manera fundamental, el único que dijo que no íbamos a permitir que le dieran golpe de Estado a la sala fue el FMLN. Nos opusimos precisamente a eso. Y dijimos en aquel entonces que no nos gustaba la sentencia, porque violaba el artículo 85 de la Constitución, porque los 4 magistrados se extralimitaron de sus funciones. La Constitución de la República, la Constitución de la República no le da el derecho, ¿verdad?, de reformar la Constitución, mucho menos los artículos pétreos que tiene la misma. Nosotros, en aras y yo creo que la historia va a decir si realmente nosotros actuamos de manera correcta o no correcta, pero nosotros como FMLN, en aras de la estabilidad del país, ¿verdad?, de la estabilidad del país, dijimos: no nos gusta la sentencia, pero tenemos que cumplirla, porque había una amenaza
y precisamente la amenaza la había hecho Cristiani. Pero igual Cristiani que Arena cambió de opinión, el Frente también lo hizo, porque de decir respetemos sentencias, sí, las empezaron a respetar. Porque posteriormente fueron sucediendo algunos acontecimientos que a nosotros nos fueron llamando mucho la atención. Y uno de ellos, por ejemplo, fue el 743. En el 743 nosotros como FMLN no tuvimos ni arte ni parte. Ni votamos. Es más, sacamos un comunicado que por aquí lo tengo, oponiéndonos a lo que habían hecho en ese momento en la asamblea. Pero también tengo el comunicado de Arena de aquel momento. Y Arena, después que él promovió el 743, después que lo aprobaron, dijo algo que era muy revelador y que a nosotros nos comenzó a llamarnos la atención cómo era la conducta de algunos miembros de la sala, ¿verdad? De la sala, y cómo algunos iban aplaudiendo sus resoluciones, ¿verdad? ¿Qué dijo Arena en aquel entonces? Y aquí tengo el texto, ¿verdad? Dice Arena, hoy, un parrafito, ante las evidentes demostraciones de que la Sala de lo Constitucional no tiene la intención de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía General para la consolidación de la paz, sino todo lo contrario, defenderla, Arena ratifica y propone al FMLN en aras de mantener la gobernabilidad democrática y estabilidad y armonía social que nos acompaña en la derogatoria del 743. Entonces nosotros decimos, bueno, cuando uno debe tener demostraciones claras, eso implica de que hay algún tipo de compromiso. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de qué independencia estamos hablando entonces? ¿Verdad? ¿Por qué una sala? Y fíjense de que de esto ni un magistrado ha querido aclarar nada nunca. Nunca han querido hablar de esto y nosotros lo hemos repetido en innumerables oportunidades. Y entonces sucede de que aquí lo que hay es en buenas cuentas un compromiso de la sala con Arena al respecto. ¿Y cuál era el entorno de aquel momento? Porque uno debe de ver los entornos de los hechos que se dan, ¿no? Y suscribirse a los tiempos. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Estaba pasando en ese momento la discusión del proceso judicial allá en España por el asesinato de los jesuitas, donde ya estaban en proceso algunos militares y Cristiani era el presidente de la República de aquel entonces y por consiguiente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el temor que tenía Arena era que su presidente saliera implicado en todo eso. Ese es como de los entornos. Entonces uno dice, bueno, miren, ¿de qué independencia todos estamos hablando? ¿Verdad? Y comenzamos nosotros a observar que efectivamente venían sucediendo cosas que al final decíamos nosotros, miren, de verdad de que no son correctas. Resoluciones que atentaban contra la misma Constitución de la República. Es más, cuando aquí se nos dice... Vamos a profundizar en eso, diputado. Solo vamos a hacer un enlace, el último enlace que se hace desde Capres. Ahí está nuestra colega, la periodista Guadalupe Bonilla. Buenas noches, Guadalupe, ¿me escuchas? Guadalupe, buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Guadalupe, ¿qué informe nos tienes a esta hora de la noche? Entendemos que la conferencia de prensa finalizó hace algunos minutos. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver la primera parte de la conferencia, pero ¿cuáles fueron las grandes conclusiones de esta novena jornada? Pues básicamente no hay acuerdos todavía en estas negociaciones de casa presidencial. Las cosas continúan iguales, los partidos políticos siguen sin ponerse de acuerdo respecto a quiénes integrarán la nueva Sala de lo Constitucional y también quién será el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. El único avance, según el presidente Mauricio Funes, es que cada partido político se ha comprometido en la reunión programada para el día de mañana a traer ya propuestas concretas de en qué cargo quedará cada magistrado que se conoce como la generación 2012. Entre otras cosas, el presidente Funes también ha descartado que exista una propuesta formal en la mesa de negociación para que el presidente del máximo Tribunal de Justicia sea electo de los magistrados 2006. Él dice que sí ha habido alguna idea de este tipo, pero no hay nada formal que lleve hasta este momento a encaminarse a esta propuesta para desentrampar el diálogo que existe entre
entre los partidos políticos. Él también ha hablado de la resolución que salió de la reunión de este día del Sistema de Integración Centroamericana, donde pues prácticamente los países han respaldado este proceso de diálogo que se lleva en el país y el llamado que se hace a todos a poner lo mejor de sí para llegar a una solución respecto a la crisis en la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, seguimos igual a la espera de la convocatoria mañana a las 3 de la tarde. Muchas gracias, Guadalupe, por tu reporte. Gracias por habernos informado. Que tengan una feliz noche. Vamos a continuar aquí en los estudios. Diputada, tengo un par de preguntas que yo sé que vamos a pasar al tema de la ley de partidos políticos, pero sí es importante porque hay mucha gente expresándose a través de las redes sociales y quisiera resumir en un tuit que me ha caído mucho del sentimiento que hay ahorita en estos medios. Le preguntan, ¿cómo puede el diputado Francisco Merino cuestionar la honorabilidad del magistrado González? En su opinión personal, ¿el diputado Merino tiene las credenciales y la honorabilidad para dirigir una comisión que cuestiona la honorabilidad y la ética de otro funcionario público? Fue una decisión del Pleno, yo no lo propuse. No, pero yo no le estoy preguntando del Pleno. O sea, es decir, su opinión como mujer. Su opinión como mujer. ¿Usted cree que el diputado Merino tiene las credenciales éticas y morales para dirigir esa comisión? Yo lo que le puedo decir al respecto es lo siguiente. Si en este país hay funcionarios, funcionarias, cualquier nivel que sea, que se tenga conocimiento de que hayan infringido la ley, que hayan sido procesados y no juzgados, que son sujetos a ser procesados por un delito, demándelo. Es decir, en este país no se puede admitir la impunidad. Debemos de combatir la impunidad a todo nivel, sea quien sea. Es decir, si sobre una persona recae la imputación de un ilícito, hay que procesarlo, hay que demandarlo. Es decir, a eso estamos llegando hoy con la comisión. A la ley de partidos políticos, porque evidentemente no me quiere responder. Es que no puedo yo responder si él está apto o no está apto. Yo digo que sí. No, es que creo que usted tiene una opinión personal, pero no la quiere dar a conocer y no hay ningún problema, está en su derecho. Yo sí me pronuncio porque en este país se combata a todo nivel la impunidad y sobre todo la violencia contra las mujeres. Sobre eso debemos de hablar también. Hablemos de la ley de partidos políticos. Bueno, qué bueno, lo logré. Sí, lo logró. Excelente, vale la pena. Bueno, ¿Qué significa la ley de partidos políticos en estos momentos? ¿Es una distracción o qué es? No, para nada. Fíjese que la Constitución de la República, así como establece los fundamentos de desarrollo en leyes secundarias de otras áreas del derecho, también establece en su artículo 85 de manera categórica que los partidos políticos son el único instrumento por medio del cual se accede al poder. Actualmente, respecto a los partidos políticos, es muy poco lo que está regulado en el Código Electoral, son pincelazos, son artículos que no desarrollan procedimientos que tienen que ver con la estructura de una organización como un partido político que se organiza precisamente para ostentar y para acceder al poder. Como FMLN nosotros planteamos en nuestra plataforma, porque hay que rendir cuentas también al pueblo, y le planteamos la propuesta dentro de muchas cosas de los consejos plurales que un día vamos a hablar acá con ustedes, la ley de partido político, es decir, que en este país debe de existir una ley que regule el funcionamiento, la organización, el financiamiento y además el acceso a los medios de comunicación de los partidos políticos. Es decir, no existe actualmente una ley que regule esas 4 áreas, sino más bien procedimientos muy abreviados que tienden a resolver la organización de partidos. Con el compromiso que asumimos con el electorado, el día de ayer, nosotros presentamos nuestro anteproyecto. Yo quiero decirle a ustedes, y ustedes lo deben de haber visto en los medios, esta discusión de la ley se comenzó en la Comisión de Reformas Electorales hace como un mes, donde tuvimos como base 2 instrumentos, que es un instrumento elaborado por la unidad de análisis, la propuesta presentada por Arena y unos aportes que el FMLN había hecho que nos permitía tener una matriz de base para la discusión. Ayer formalizamos nosotros nuestra propuesta porque más allá
de que se logre configurar la redacción de los artículos que proponemos, queremos que quede constancia también de que el FMLN tiene una visión de cómo deben de organizarse, funcionar y financiarse los partidos políticos. Pero esto vuelve punto cero la discusión. En absoluto, para nada, porque en la comisión hoy precisamente llegamos nosotros hasta el artículo 32. 32 aprobamos, que tiene ya prácticamente definido todo el proceso. 80 artículos, ¿no? Yo creería que va a quedar de unos 70, 75 artículos, que ya pasamos la parte básicamente del proceso de organización, del proceso de funcionamiento y del proceso del régimen interno de los partidos políticos. En esa etapa estamos. Uno de los puntos de esta ley es prohibir a las empresas que donen a partidos. ¿Por qué? ¿Eso es un punto de honor? ¿No es un punto de honor? Yo recuerdo que cuando fue la campaña alcalde de don Shafik Handal, él incluso reconoció que Alba Petróleo le había estado contribuyendo a su campaña. ¿Y por qué ahora decir que las empresas...? Yo quisiera más como para un proceso didáctico, porque uno debe entender que está hablando para lo que nos ven detrás de la cámara. Nada más quisiera dejar planteada la estructura para que podamos desarrollar algunas inquietudes y la justificación de lo que usted está planteando. La ley tiene básicamente 5 componentes. 1, todo el proceso de organización de un partido, cómo se organiza, ¿verdad?, cómo se constituye, quiénes lo constituyen. 2, tiene todo el proceso, el régimen interno de un partido político, es decir, se establecen derechos y obligaciones de los partidos, pero también derechos y obligaciones de sus afiliados. El tercer elemento, se define por primera vez, porque eso no está regulado en el Código Electoral, el financiamiento público y privado de los partidos políticos. Porque aquí la gente conoce del financiamiento público, que es la famosa deuda política que resulta de sumar la cantidad de votos por el valor de votos, y eso le da al partido el derecho a acceder a esa deuda política. Pero en el Código Electoral y en ninguna ley se regula respecto al financiamiento privado de los partidos políticos. Y es decir, eso es un tema de fondo importante que quede establecido, y no con el ánimo de restringir la organización de más partidos, sino más bien con el ánimo de procurar en la medida de lo posible que los partidos sean cada día más independientes. Es decir, que no dependan, por ejemplo, de una persona que lo financia, como los candidatos no partidarios, o votar por carita. Diputada, por favor. Perdón. Sí. Y pedir perdón públicamente. en la misma vía que Francesca. Vaya, las empresas se les diría no pueden. No, pero le explico en cómo viene redactado para no agarrarlo al revés. No vaya a ser la gente comience a vetarlo sin conocer el contexto. ¿Qué regulamos nosotros? Y yo creo que esto le interesa al pueblo salvadoreño. Financiamiento público significa la cantidad que le da el Estado en concepto de deuda política a todos los partidos. Todos conocemos que cada partido político, cuando participa por primera vez en una elección, recibe, por participar y por inscribir candidaturas, llámese presidencial, legislativo, municipal, $57,000 que le da el Ministerio de Hacienda, resultante de nuestros impuestos. Ese partido político es el adelanto de la deuda política. Actualmente, si ese partido político recibe esos $57,000 y desaparece, se va con él la deuda y se va con él el dinero de nuestros impuestos. Sí. ¿Qué vamos a dejar establecido en esta ley? Que si un partido político no alcanza el umbral mínimo, que son 50,000 votos, necesita sacar un partido político para que siga viviendo. O, si no sacando 50,000 votos, tiene un diputado o diputada, con eso el partido político sigue viviendo. Pero si no se cumple ninguna de las dos premisas, el partido político desaparece. Pero estamos dejando establecido en la ley que sus representantes legales son deudores solidarios con el Estado. Quiere decir que aunque el partido político se cancele, deberá de reintegrar al Estado la deuda. Y fíjense que se da otro fenómeno. Hay partidos políticos que dicen que van a participar, pero ya de repente, antes de que se llegue termine el proceso de inscripción de candidatura, se retiran. Pero ya recibieron el adelanto de la deuda. Negocio, entonces usted constituye partidos políticos como un modo de vida, ¿verdad? Una profesión o oficio. O por ejemplo, ustedes van a ver que hay unos que aparecen en una elección de un color y en otra elección de otro color, por ejemplo. Entonces, ¿qué hemos dejado establecido en esta ley? Que es una propuesta positiva. En primer lugar, que si un partido político que ya dijo que va a participar, pero cierra el proceso de inscripción de candidatura y no inscribió ni una candidatura,
debe de devolver el dinero que se le dio de adelanto. O por ejemplo, los partidos que ya existimos, se nos adelanta también haciendo una valoración de los votos que sacamos en la elección anterior. Pero se nos da un adelanto. Quiere decir que si el adelanto es superior a la cantidad de votos que saqué en esta elección, yo debo de reintegrar lo que me dieron de más, pues. O sea, es decir, estamos tratando de regular que el financiamiento público para los partidos políticos sea un financiamiento real y no se use como una empresa. Pero no debería ser. Hoy vamos en el privado y después yo le respondo. Financiamiento privado, actualmente no existe ninguna regulación, es más, fíjese usted, no existe ninguna ley que obligue a los partidos políticos a llevar contabilidad formal. El FMLN la lleva. Contabilidad formal de todo, de lo que le donan, de lo que usted recoge cuando hace una actividad, de todo eso debe llevar contabilidad formal. Eso queda establecido en la propuesta que hace el FMLN. ¿Y qué significa? Que el financiamiento privado de un partido político nosotros lo hemos limitado. Si es que aquí tiene techo, pero es el infinito el techo. Un partido político se gasta 60 millones de dólares en una campaña contra otro casi del mismo tamaño que se gasta 4 millones. Es decir, ¿qué hemos hecho con el financiamiento privado? Hemos limitado a que el financiamiento lo den las personas naturales. ¿Y sabe por qué? Simple y sencillamente, si una persona natural de su patrimonio, de su ganancia, de su utilidad, decide donarle a un partido político, ¿qué compromiso ese partido está asumiendo con los intereses personales de la persona? Pero si una corporación de empresa o iglesia o otra organización decide darle 4 millones de dólares a un partido y después este partido con esos 4 millones de dólares deberá de expresar imparcialidad o independencia a la hora de tomar decisiones. Debemos de contribuir a que los partidos políticos no respondan a intereses de grupos, sino que respondan al interés de los afiliados, de quienes lo constituyen. No se la hagas ahorita, porque va a pensar en el corte comercial. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y me falta la otra parte. Política, economía, todo lo relacionado al acontecer judicial y los temas de interés nacional los abordamos aquí, en Perspectivas. Perspectivas, la entrevista matutina de Canal 33 con Samuel Barraza. Véala de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, solo aquí, en Canal 33, la televisión salvadoreña. Todos los jueves a las 8 en punto, te presentamos un panel de analistas independientes, propositivo y pluralista, con quienes conversaremos sobre los principales temas de coyuntura desde un enfoque ciudadano. Nuestro único compromiso es con El Salvador. 8 en punto, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Continuamos y lamentablemente, diputado Lara, tenemos que seguir aquí con la diputada porque Ana tiene una pregunta. Pero yo tenía la otra pregunta, que si era dueño de una empresa el que donaba todos los fondos para la campaña. No, por eso le digo, pero solo nos quedan 10 minutos al aire. Trataré de sintetizar, porque a mí me gustaría, y si ustedes quieren, en otro momento yo vengo a explicar parte por parte, pero sí me gustaría que en esta ocasión quedase planteada el cuerpo de la ley, y después yo trato de responderle puntualmente a cada pregunta. Sigo ya. La otra parte que contiene la ley de partidos, que no la tiene el Código Electoral, es un capítulo de sanciones tanto a los partidos políticos que infrinjan la ley, ¿verdad?, como de sanciones a aquellos partidos políticos también que, habiendo cumplido con la ley, también cometen infracciones de otras leyes. Es decir, queda establecido un capítulo. Pero hay otro dato importante, y que conste que yo, como diputada del FMLN y afiliada y militante del FMLN, me siento todavía que es muy poco. Nosotros hecho una propuesta de que en la ley de partidos debe de quedar establecido un mínimo de cuota de participación de las mujeres. Y fíjese que, para que no parezca entrampante a la hora de la propuesta, porque el FMLN tenemos 35% mínimo de participación de las mujeres como un derecho ganado, pero hemos dejado para
para aportarle, porque esto tiene que quedar establecido en la ley, de que lo que se fomenta es el pluralismo tiene distintas ideologías de expresión y no puede usted someter a las distintas expresiones ideológicas a una regla rígida, debe de haber un nivel de flexibilidad. En ese sentido hemos planteado la propuesta del FMLN que por lo menos, y hablando de equidad de género, porque aquí estamos planteando también para equidad de género respecto a los hombres, fíjese cómo viene la propuesta del Frente, dice de que tanto para las candidaturas a dirección interna como para las candidaturas a cargo público, las planillas no deben de contener menos del 30% de hombres o mujeres. O sea, es decir, que nosotros estamos tratando de que sea equilibrado la participación incluso de hombres, porque en eso consiste también el derecho de la equidad de género. Y un último elemento que no existe es el tema que estamos planteando, esta es una propuesta interesante, de que debe de haber una franja publicitaria para todos los partidos políticos en los medios, y aclaro, en los medios del Estado, de comunicación del Estado, Canal 10 y Radio Nacional, que son los medios que el Estado administra. Que pregunta que si, que Juan Carlos Sura dice que si eso tiene una regulación a medios como sugirió el magistrado. No, por eso termino la idea. Entonces lo que hemos establecido es que habrá una franja distribuida entre todos los partidos políticos, por lo menos durante los últimos 5 días antes que cierre la campaña electoral, donde cada partido político podrá tener un espacio en esos medios de comunicación para difundir su campaña, porque de repente nos encontramos que ya no hay espacio, ni aunque tenga pisto para pagar el medio, ya no hay espacio porque está saturado. Diputada. Entonces no logramos nosotros decirle a la gente las propuestas de los distintos partidos. Yo lo termino, pero además se hace una última propuesta que esta le va a interesar a usted, y estamos planteando que además el Tribunal Supremo Electoral deberá de publicitar los precios que deben de ser igual a los precios de las franjas comerciales que ponen los medios de comunicación para acceder a la propaganda política, porque qué tal yo no tengo cuello con el medio de comunicación y ya está saturado, me pone un precio alto. Pero sino eso no afecta la oferta y la demanda que el mismo medio de comunicación tiene derecho a tener. No, por eso, no, es que nos referimos a que los precios, por ejemplo, le doy un ejemplo, que la franja de 30 segundos que paga Arena le cueste lo mismo a la franja de 30 segundos que pague el CN, por darle un ejemplo. A eso nos referimos, no estamos diciendo que debe de establecer un techo el tribunal, sino que el tribunal deberá de publicitar los precios comerciales, que no debe de ser superior, fíjese, ni inferior a lo que le cobran, por ejemplo, a la Curazao por publicarle 30 segundos. A eso nos referimos. Yo creo que deberíamos hacer una reflexión final con el diputado Lara, porque nos quedan... Pero es que yo tengo... Le respondo las dos preguntas, reitéreme con mucho gusto. Nos van a sacar del aire si no los responden 30 segundos. Pero es lo que decía Francesca, ¿cuál es la diferencia? Que un dueño de una empresa le dé a usted dinero que es al final de la empresa. Un dueño de una empresa puede tener intereses como económicos. Hizo, digamos, Salume cuando le dio dinero a exactamente, eso no se puede admitir, y las donaciones deben de ser a la institución del partido. Esas son las cosas que queremos corregir con la ley, precisamente. Fue incorrecto que el FMLN y Mauricio Funes no aceptaran. Como es incorrecto todo el financiamiento que recibe Arena y que no se declara, es decir, como es incorrecto todo el financiamiento que se ha recibido por otros partidos políticos y que no han sido auditados. O sea, aquí el tema no es ni ponerle trancas a la organización de un partido, ni tampoco sacarle trapitos al sol a lo que se hace. Lo que queremos es regular para el futuro de que la administración de los recursos, especialmente de donaciones privadas a los partidos políticos, debe ser pública. ¿Por qué no lo debe conocer el pueblo? Diputado, si nosotros hacemos un balance en números, el partido que más invirtió en la elección pasada en compra de pauta publicitaria fue el FMLN. Ese dato no lo tenemos. No manejo yo los números. No es mi conflicto. No, pero necesitamos corregir eso, Lorena. Eso son las irregularidades que necesitamos corregir. O sea, no estaba regulado y no creo, desde mi punto de vista, no le veo ningún problema. Cuando no hay ley,
cuando no hay ley no se infringe, pero cuando hay ley usted debe de sujetarse a lo que la ley establece y es lo que queremos nosotros regular para la igualdad en la competencia. Y rápidamente, ¿por qué el partido muerto sí tiene que devolverle dinero al Estado y por qué el vivo no, debería ya dijimos que el partido vivo que le adelanten más de los votos que sacó debe de reintegrar. No, aunque saque más votos de lo que le dieron, no debería reintegrarle el partido vivo. Porque allí sabe que vamos a venir a hablar. No, vamos a venir a hablar un día en qué consiste la deuda política y cómo se le otorga a los partidos políticos. Es decir, la deuda política es la sumatoria de los votos. Los votos tienen un precio en cada elección y ese es el concepto pero al menos de deuda. Una parte que el partido vivo le si el partido vivo saca menos votos en elección que le han adelantado, lo va a devolver. Insisto, que saque más. Vamos a explicar en qué consiste la deuda. Ese es un tema que no se conoce mucho. Lara, la diputada decía que el FMLN es un partido que lleva la contabilidad formal. Preguntan nuestros seguidores en Twitter que a dónde pueden ver esa contabilidad formal, que sí es pública o que si ustedes de alguna forma lo manejan de forma privada. La contabilidad formal, perdone que le quite la palabra, se le informa a sus asociados y fíjese, no deja hablar a los hombres. No, perdone, no, yo solo estaba diciendo. No, y queda establecido en la ley también de que la contabilidad formal, el partido deberá de rendirle cuenta a sus militantes, a su membresía, y en la página web va a estar toda la información de lo que el partido recibe en concepto de financiamiento. Entonces, si es un militante del FMLN, ¿tiene acceso a esa información? Los dineros del Estado tiene todo el mundo hoy derecho a tener acceso. Por la ley de transparencia. Se administra. No, pero se refieren al tema de la contabilidad. Yo les voy a dejar copia del proyecto de ley, lo leen, me invitan otra vez y les aseguro que vamos a aclarar. Ya lo habíamos leído, ya lo teníamos. Algunas cosas ayer. Algunas cosas que no queden muy claras. Pero la idea, más que decir si llevo o no, la idea es transparentar la administración de los recursos. Ese es el propósito. Le agradecemos mucho. Hace más de 8 años que el Estado audita la contabilidad del FMLN. Lo llevaba Hacienda, por cierto, ¿verdad? ¿Por qué Hacienda? No sé. Pero es que el punto está en que, como todos los funcionarios públicos, damos una cuota, ¿verdad? Nosotros como diputados, por ejemplo, damos cerca de $709 al mes en apoyo al partido, permanentemente, aparte de otras cuotas que damos. Entonces, por eso nos llevaban como una auditoría, ¿verdad? Entonces, diputado, tenemos... Muchas gracias por habernos acompañado. Le aseguro que la próxima vez vamos a invitarlo a él solo porque la diputada no lo va a traer con una mujer del FMLN. No, de verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado. No, y gracias a ustedes también por la invitación. Gracias, muchísimas gracias, Lorena, y perdón por no haber completado la idea. No se preocupe, se apagan las cámaras, pero seguimos platicando. Gracias, Ana, buenas noches. Buenas noches. Checa, buenas noches. Buenas noches. Amigos y amigas televidentes, el reprise de este programa el próximo domingo a las 9 de la mañana por Canal 33. Que descansen, nos vemos la próxima semana en vivo.